Bueno, mis amados hermanos, llegó el tiempo, el momento de escuchar la palabra de Dios. Amén. Y vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 12, la bendita palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. A otros: a él se le parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos tus ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no lo sé. Bendito Padre, bendito Señor que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. En esta tarde glorifícate, Señor, glorifícate de una manera especial, glorifícate, Señor. Tuyo es la gloria, tuyo es el reino, tuyo es el poder, Señor. En esta tarde tan hermosa que nos has regalado, Señor, tú eres digno de recibir la gloria. Padre, estamos en tus manos, queriendo que esta palabra sea una semilla esparcida, una semilla que produzca fruto, no al 30 ni al 60, sino al 100 por 1, Padre. Que a través de esta palabra personas puedan recibir ese milagro que están esperando. A lo mejor ya han perdido las esperanzas, a lo mejor ya han dicho: Dios no va a obrar, Dios no va a contestar esta necesidad, esta petición. Pero hoy, Padre Celestial, con esta palabra queremos, Padre, que nuevamente se avive esa fe en ti, Señor, esa confianza, que hoy vamos a predicar tu palabra. Señor, me hago a un lado para que usted predique. Espíritu Santo, seas tocando las vidas. Espíritu Santo, seas llenando los corazones de esa palabra de vida, esa palabra que da vida y produce efecto, Señor. Tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya, Señor, glorifícate en esta hora. ¿Por qué te necesito? Te necesitamos y deseamos que tú, Señor, seas aquella provisión que nos haga falta, que tú seas aquello que nosotros necesitemos, pero que nosotros lo obtengamos, Señor. No solamente que nos quedemos con que te necesitemos, sino que nosotros podamos alcanzar tu gracia y tu favor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mi amado Salvador, mi Dios eterno, mi Padre celestial. Eres digno de suprema alabanza, Señor. Eres digno de que te alabe, de que te adore. Señor, tú eres digno, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu divina paciencia que has tenido para conmigo, Señor. Gracias. Gracias, mi amado Salvador, porque eres digno de suprema alabanza, Señor. Gracias, poderoso Dios. Maravilloso eres tú, Señor. Maravilloso eres tú, poderoso. Digno, Señor, glorifícate en esta hora. Toda persona que vaya a escuchar, toda persona que esté escuchando en este momento, Señor, te lo pedimos, que usted sea
glorificándose de una manera especial, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, le damos la gloria, le damos la honra y le damos la alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Pues mis amados hermanos, vamos a meditar en esta palabra. Vamos a meditar. Bueno, pero ya estamos hermanos, ya estamos aquí, aleluya, gloria a Dios. Bueno hermanos, quiero decirles que esta historia se llama, en esta predicación, Dios quiere que recibas tu milagro, amén. Dios quiere que recibas tu milagro. ¿Qué es lo que estás esperando de parte de Dios? Hoy vamos a conocer la historia de una persona, hermanos, que estuvo discapacitada casi toda su vida. Y que dice la palabra de Dios que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Amén. Qué tremenda condición debe de haber sido para este ciego de nacimiento. Dice su palabra que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Pues antes que nada, hermanos, podemos ver que hay una condición. Había una condición, hay personas hoy en día, como lo hubo en aquel tiempo, personas que tal vez desde su nacimiento, muchas personas no se explican por qué nacieron de esa manera. Hay personas que nacieron con una malformación, ya sea en sus brazos, en sus pies, ya sea en sus ojos. Y muchas personas no se explican el por qué, ¿verdad? Pudieron haber nacido de esa manera. Y tal vez hay personas que ya crecieron y se acostumbraron a esa condición, ¿verdad? Y no esperaron que un día Dios les iba a hacer ese milagro tan grande. Hay muchas enfermedades hereditarias, y hay muchas enfermedades que son contagiadas. Pero hay muchas enfermedades con las cuales las personas nacen desde su nacimiento, ¿verdad? Y muchas veces la gente se pregunta: ¿por qué Dios permitió que yo naciera así? Yo no sé si va a haber una persona que esté escuchando que se identifica tal vez con esta historia de este ciego que nació ciego de nacimiento. Tal vez tú naciste desde nacimiento con una enfermedad o con malestar, o naciste con una malformación y tú no te sabes por qué. Y tal vez muchas veces le has dicho a Dios: ¿por qué, Señor? Yo no sé cómo haya sido la vida de este ciego, pero la Biblia dice, hermanos, que al pasar Jesús acostumbraba, hermanos, a caminar buscando a quien pudiera ayudar, predicar la palabra. Tenía muchos seguidores, pero algo que resaltaba en él es la compasión por la gente. Muchas actitudes buenas resaltaban de Jesús.
Pero una de las cosas dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego. Mira, mira qué cosa. Y mi pregunta en esta hora para entrar a este punto que es, ¿qué es lo que vio Jesús en ese hombre ciego para que quisiera acercarse a él? Vio a un hombre ciego de nacimiento. Pero fíjese bien que el ciego no podía ver a Jesús, pero Jesús sí podía ver al ciego. Hay personas que a lo mejor no han podido ver a Jesús por alguna causa, pero Jesús sí sabe cuál es la necesidad que tú tienes. Jesús sí sabe cuál es el problema que tú tienes. Jesús sí sabe cuál es lo que a ti te está entristeciendo en tu vida. Tal vez has pasado muchos años en una condición. Dice la palabra de Dios que este hombre ciego de nacimiento estaba allí y lo ponían para que pidiera limosna, porque no se podía, hermanos. Una condición terrible de una persona con una discapacidad. Cuando tienes que depender de una persona para moverte, cuando tienes que depender de una persona para hacer tus necesidades, cuando tienes que depender de alguien para poder, hermanos, pues hacer las cosas que cotidianamente tú y yo hacemos por simple que podemos hacerlas, que podemos nosotros movernos de un lugar a otro, pero hay personas que no lo pueden hacer. Y más peor aún, hermanos, que hay personas que verdaderamente hacen los favores de mala gana, que cuando le tienes que decir a un hijo o a una hija, me ayudas, y hay personas que lo hacen de mala gana. Hay personas que se cansan de hacer el bien. Dice la palabra de Dios, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayemos. No nos cansemos de hacer lo bueno. Si tienes a un familiar que esté enfermo, si tienes a un familiar que esté padeciendo una enfermedad, yo te animo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que lo trates con amor, que lo trates con paciencia. Trátalo con paciencia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios quiere que tú y yo seamos personas pacientes, que tengamos paciencia con las personas. Mira, ¿qué es lo que vio Jesús? Mientras Jesús estaba viendo la necesidad, mientras estaba Jesús viendo la condición de este hombre, había unas personas que andaban con Jesús que veían cosas diferentes. ¿Sabes una cosa? Que a veces cuando nosotros vemos con nuestros ojos carnales, cuando nosotros vemos con nuestros ojos egoístas, no vamos a poder mirar lo que verdaderamente Dios quiere que veamos. Mientras Jesús veía la necesidad, mientras Jesús veía que ese hombre estaba necesitado, las personas lo único que veían era por qué ese hombre había nacido en esa condición. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en el versículo 2, dice, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó, Señor? ¿Por qué mirar? Muchas personas piensan, ¿verdad? Pues es que en aquel tiempo, pues con más razón, la gente pensaba, hermanos, que la gente pensaba que si alguien nacía con una enfermedad era por una maldición generacional por parte de sus padres, o porque había pecado. Fíjese lo que Jesús vio más allá que lo que puedan ver las personas. Mira, lo que a lo mejor tú y yo estamos viendo ahorita no es la realidad de lo que realmente Dios quiere que veamos. Dios quiere que veamos más allá. Vio a un hombre con una necesidad tan grande que por causa de la ceguera que el hombre vivía en la miseria, no podía trabajar, estaba incapacitado. Vio a un hombre que toda su vida había pasado en la oscuridad absoluta, hermanos, que no conocía tal vez de vista a sus padres, nunca había visto la mañana, no había visto el atardecer, no había visto las flores, no había visto el cielo, no había visto muchas cosas, hermanos, pero lo único que les preocupaba a los discípulos era quién había pecado. Santo Dios. Cuando los discípulos le preguntaron, el Señor les contestó, ¿verdad? Yo creo que en vez de sentir esa lástima, esa compasión por ese hombre, sus pensamientos se fueron más allá
a lo que no debería ser. ¿Sabe una cosa de lo que está pasando? Hoy en día nos estamos acostumbrando tal vez a vivir en un mundo donde la gente ya es indolente, la gente ya no tiene tanto amor. La Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Hoy cada quien, tal vez muchas de las personas, y no lo digo todas porque sé que hay hombres y mujeres de Dios, hay hombres y mujeres que creen en Dios, que tienen el amor de Dios, porque una de las cosas que tú y yo tenemos que tener en cuenta es que si tú y yo estamos aquí en la tierra, primeramente es para amar a Dios y después amar al prójimo. Son dos mandamientos primordiales en los cuales dice la palabra de Dios que en ellos se cumple toda la ley. Ahora bien, tal vez pues mucha gente había visto al ciego mendigando y había pensado pues lo mismo, ¿verdad? A lo mejor sus padres también pensaban lo mismo, que quién pecaría, ¿no? Mis padres o quién, ¿por qué mi hijo nació así? Yo no sé cuánta edad tenía este hombre. Pero sabe una cosa, a veces tenemos que quitar toda religiosidad, a veces tenemos que quitar todo prejuicio, a veces tenemos que quitar todo mal comentario, todo mal pensamiento de las personas, porque a Dios no le agrada. Pero que estamos tan escasos del amor hacia el prójimo, de la compasión, que luego juzgamos el por qué está la condición de esa persona así. Mire, no vayamos muy lejos. Podemos ver el caso de Job. Podemos ver cómo Job, hermanos, cuando estaba en esa condición de pecado, perdón, no condición de pecado, sino estaba en esa condición en la cual se encontraba sufriendo. Sufriendo, ¿por qué? Porque mientras él estaba sufriendo aquí en la tierra, en el cielo se estaba librando una batalla y Dios quería demostrarle al enemigo que Job era capaz de soportarla y no negarlo. Eso era lo que Dios quería demostrar. En esta ocasión, hermanos, Dios lo que quería es demostrar su poder, que la gente viera que era realidad, que Jesucristo era el Hijo de Dios, que creyeran en que Él podía hacer milagros, que Él que podía sanar. Pero fíjese que el versículo 3 dice que Jesús le contestó, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas de las cosas que le acontece a la gente es para que las obras de Dios se manifiesten, y no porque haya pecado y no porque haya maldad en su corazón, sino por la voluntad de Dios. Qué tremendo, aleluya, cómo les contestó Jesús a los discípulos. Aquí podemos ver que no todo el sufrimiento, hermanos, es causado por el pecado, sino que Dios lo ve como una oportunidad para que las personas vean el poder de Dios y crean que Dios es real, hermanos. Por eso, como personas debemos de tener en cuenta que no podemos juzgar a la ligera solamente porque lo vemos sufriendo. Ya decimos, es que pecó, mira su condición, por algo está así. Ese es el pensamiento, se nos va de esa manera. Pero sabe una cosa, hermanos, la falta de caridad, la falta del amor hacia el prójimo es lo que hace que lleguemos a pensar de esa manera. Pero es tiempo de que usted y yo primeramente, hermanos, pensemos de diferente manera y digamos al Señor, ya no quiero estar juzgando, pero ese no es el tema. El tema de esta tarde es: Dios quiere que recibas tu milagro. Dios quiere que recibas tu milagro. Yo no sé con qué has estado batallando, pero una de las cosas que yo quiero hablarte antes de entrar al milagro es que tengas fe que Dios lo puede hacer en este día. Tengas fe que Dios va a obrar de una manera especial en tu vida y en tu corazón. Hoy Dios te quiere demostrar que Él es real y que todavía está obrando milagros. Otra de la manera en que la gente juzga es que cuando en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 4, dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el 1 para poder entenderle un poquito. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia porque caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano.
Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Luego las personas comenzaron a hablar y a decir que Pablo era un homicida. Es lo que los pensamientos le llevaron a hacer, ¿verdad? Pero bueno, tuvieron humanidad con él y les ayudaron, ¿verdad? Y ese dice que los naturales, porque el pensamiento natural dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. Y eso es lo que sucede, hermano. ¿Por qué pensamos siempre como piensa la gente? Porque a veces somos naturales y no podemos entender cuáles las cosas de Dios, lo espiritual de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, la falta de caridad, la falta de amor, más que nada es la actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. Dios quiere no nada más que amemos de palabra. Dios quiere que amemos en verdad. Dios quiere que tengamos compasión por la gente. Dios quiere que nosotros nos dolamos del sufrimiento ajeno, así como lo hizo Jesucristo con nosotros. El amor que proviene de Dios es tan importante en nuestra vida, que Dios quiere que amemos a las personas. En pocas palabras, hermanos, si nosotros decimos, tenemos tantas cosas, dice Primera de Corintios 13:1, yo quisiera leerlo, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Mira lo que dice Primera de Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No importa cuánto profetices, cuánto hables lenguas, cuánto me hables de Dios, pero lo más importante es cómo tú amas al prójimo. El amor al prójimo hace la diferencia de qué tipo de cristianos somos nosotros. Aleluya. El amor. ¿De qué sirve todo lo que podamos tener si no amamos a nuestro prójimo? Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25, dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es lo que Dios mandó. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y viviréis. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Por qué el levita no le ayudó? ¿Por qué el sacerdote no le ayudó? Si conocían la ley, si predicaban de la ley, si enseñaban de la ley, ¿por qué no le ayudó el sacerdote y por qué no le ayudó el levita? Porque carecían del amor, de la caridad. No importa, hermanos, todo lo que podamos hacer en este mundo, si no tenemos amor, de nada va a servir. Es necesario que tú y yo tengamos el amor para con las personas. Pero ¿sabes una cosa?
El Señor me ha llevado al tema del amor, pero mi tema es: Dios quiere que recibas tu milagro. Ahora yo quiero decirte a ti, ahorita les dije a todos los que conocemos la palabra de Dios, que Dios quiere que nosotros demos amor, que tengamos compasión y misericordia con los que lo necesiten, que no juzguemos a la gente que está enferma, que le falta, que tiene alguna discapacidad. Inclusive hay gente que se burla de esas personas. No tenemos que hacer así. Ya es bastante el sufrimiento que las personas tienen lidiando en su vida con todo lo que está aconteciendo, sea lo que sea. El tiempo llegó para que este ciego reciba la vista. Mira, seguimos leyendo el versículo 4 del capítulo de San Juan, capítulo 9, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Quiere decir que hay un tiempo en el cual, hermanos, era tiempo de que Jesucristo, hermanos, estaba en la tierra haciendo milagros, pero iba a haber un momento en el cual Él ya no iba a estar allí. Pero sabes una cosa, Él te ha dejado a ti y a mí para que sigamos haciendo su obra. Pero también ese tiempo será cortado, también ese tiempo llegará a su fin. Hoy es necesario que tú y yo hagamos las obras que Dios quiere que hagamos. Y dice la palabra del Señor: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Dios le dijo: ves y lávate en el Siloé, en ese lugar donde habían almacenado agua para una necesidad. Allá lo envió a lavarse y untándole el lodo y escupiendo en el lodo lo untó en sus ojos, y él fue y lo hizo y recibió la vista. Qué hermoso. Ese mismo milagro que Jesús hizo en ese tiempo también lo puede hacer contigo y conmigo. Todavía el Señor está presto para obrar en tu milagro. Todavía el Señor está presto para obrar en tu milagro. Dios quiere sanarte. Yo no sé qué enfermedad tengas. Yo no sé con lo que has lidiado toda tu vida. Yo no sé qué es lo que ha pasado últimamente. Yo no sé qué es lo que está pasando. Pero hay enfermedades que están causando la muerte en este último tiempo. Pero es necesario que creamos que Dios lo puede hacer. Es necesario que creas que Dios te puede sanar. Es necesario que creas que Él está contigo para sanarte. En el nombre de Jesucristo de Nazaret creemos. Solamente cree que hoy vas a recibir tu milagro. Confiésalo y cree que aquel que sanó a aquel ciego también te puede sanar a ti. También me puede sanar a mí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, comparte esta predicación antes de entrar a la oración. Antes de entrar en ese tiempo de oración, comparte esta predicación, compártela. Y a alguna persona que necesite la sanidad, vamos a estar orando, uniéndonos, creyendo que el que lo hace no soy yo, que el que lo hace no eres tú, lo hace el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo es el que todavía está obrando en este mundo, sanando. Todavía hay tiempo, todavía produce milagros, todavía produce sanidades, todavía Él dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Y si tú puedes creer, todo es posible. Todo es posible si tú puedes creer en esta hora. Es glorificado su nombre a través de muchas enfermedades que la gente tiene y que dice: ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Porque Dios quiere glorificarse en tu vida de una manera especial. Deja que Dios se glorifique en tu vida y cree que hoy el Señor te puede sanar. Aleluya. Ahorita vamos a entrar en un momento de oración y te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás.